Hoy toca hablar de otro tema recurrente, el calzado y el suelo, o dicho de otra forma, cómo hacer que tus rodillas sobrevivan al fin de semana. Aparte de dar mi punto de vista, he recabado opiniones de otros bailarines experimentados para dar una visión más completa del tema, y me encantaría leer vuestras experiencias en los comentarios. Vamos allá. Un antiguo proverbio dice que quien no sabe bailar le echa la culpa al suelo, pero también podemos darle la vuelta y decir que quien sabe bailar aprovecha un buen suelo. Y es que no bailamos solo en pareja, sino en trío. El suelo es el tercer bailarín, porque sus características afectan profundamente a nuestro modo de movernos y conectar con la pareja. Por eso, en muchos estilos de baile, la calidad del suelo es casi una religión. Si no es liso o está acondicionado, los bailarines se plantan. Es muy raro que los bailarines de tango o salsa quieran bailar en suelos no acondicionados. Sin embargo, en el indie hop somos más flexibles. Adoquines, asfalto, césped o ese suelo pegajoso del bar. Todo nos vale y a veces está bien. Pero seamos sinceros, el romanticismo del cualquier suelo es bueno para bailar tiene consecuencias. Y esas consecuencias suelen reflejarse en nuestros cartílagos y articulaciones. No me malinterpretéis, no estoy aquí para demonizar los clandestinos ni los bailes sociales improvisados. Y yo mismo he bailado bastante en la calle o en auténticos patatales. Pero si es el principal modo de práctica, nuestro cuerpo y nuestra técnica nos pasarán factura. Por eso es importante administrar bien los bailes en suelos mediocres y tener nuestras prácticas regulares en suelos lisos y ligeramente amortiguados. Los suelos duros pueden ser un festival, pero para nuestros meniscos. El impacto contra un suelo duro, aunque sea liso, multiplica varias veces nuestro peso corporal y ese peso será absorbido por nuestras articulaciones más vulnerables. ¿Y qué pasa después de varias sesiones? Empezarás a notar molestias, normalmente en las rodillas, caderas o espalda baja, y lo peor, ese daño puede ser irreversible. Así que, si no tienes más remedio que bailar sobre suelos duros, reduce la intensidad de tu baile y elige zapatos con buena amortiguación. Una suela de goma lisa o desgastada y el uso de plantillas especiales pueden reducir el impacto y mitigar el daño articular. Y si bailas en suelos que además tengan fricción, que no deslicen bien, no abuses de giros y pivotes, ya que causan mucho estrés por torsión en cartílagos y ligamentos, y pueden ser un billete directo al traumatólogo. Lo recomendable en estas superficies es bailar de manera suave y sencilla, reducir los giros y bailar pisando, levantando el pie en cada paso, en lugar de deslizarnos y pivotar como haríamos en un suelo liso. Esto también explica por qué los bailarines que frecuentan suelos malos suelen tener un bouncing más marcado. No siempre es estilo, a veces es supervivencia. El rebote vertical visible o bouncing ayuda a amortiguar los pasos y reducir el impacto al utilizar el hundimiento de las caderas. En combinación con levantar los pies, es la mejor mecánica para moverse cuando el suelo no desliza. En estas condiciones, olvídate de los estilos suaves o basados en el pulse, como el Balboa, el West Coast o ciertos tipos del indie. ¡Salud! ¡Ay, se me ha caído todo! ¡Qué guarro soy! A pesar de estos apaños, muchos veteranos aseguran que el indie hop, y no digamos ya el Balboa, no es posible en suelos malos, o al menos que no representa la mejor versión del estilo, sino una adaptación. Como tampoco representaría a la salsa, el tango o el balboa, o a otros estilos cuyas mecánicas básicas dependen de la fluidez de pivotes y giros. Pero con el indie, no sé por qué, parece que es distinto. Hacemos lo que podemos, y a veces es divertido. Pero también me da pena que la gente que nos ve en la calle piense que eso es lo mejor que podemos hacerlo, y se pueden quedar con la impresión errónea de que nuestros bailes son menos técnicos que otros estilos más conocidos. Ya sabéis a qué me refiero. Además, y no quiero asustar a nadie, el desgaste de meniscos y otros cartílagos en muchos casos comienzan a producir molestias cuando ya son irreversibles. Los veteranos que han tenido experiencias con esto evitan bailar en un mal suelo, salvo que se trate de un caso muy especial, y en particular si son profesionales que no pueden permitirse lesiones. Hemos conocido a unos cuantos que han necesitado operación de cadera o de rodillas y lamentablemente no pueden volver atrás. Así que, si estás a tiempo, cuida mucho tu salud articular. Ahora, retrocedamos en el tiempo y observemos el metraje de los bailarines clásicos, o de las competiciones modernas, si no queréis ir tan lejos. Comprobaréis que la mayoría de indie hoppers usan el suelo para fluir. Los swing outs parecen mantequilla
y es muy difícil encontrar un rebote pronunciado, porque el Lindy Hop se desarrolló en salones de baile con suelos de tarima de madera, pulidos y con amortiguación. En el Savoy Ballroom, por ejemplo, el código de vestimenta requería zapatos de vestir, que en aquellos tiempos eran de cuero. ¿Casualidad? Para nada. Esa combinación de suelo y calzado fue la base del Lindy Hop tal y como lo conocemos. Permitía giros suaves, pivotes fluidos y movimientos rápidos gracias a la sinergia entre calzado y suelo. Si intentas bailar un swing out sobre un suelo rugoso o con zapatos que no deslicen, notarás que todo resulta más forzado e incómodo. Y si no lo notas ahora, espera unos años. De hecho, muchos followers lo tienen claro. El suelo y el calzado son aún más importante para ellos, toda vez que giran o son girados con más frecuencia que los líderes. Sus giros y swivels en suelos malos son como intentar esquiar sin nieve. El suelo es al bailarín lo que el lienzo al pintor. En un lienzo de nudo grueso se pinta con brocha gorda y sin detalles. Es cierto que cuando se trata de bailes acrobáticos y fast lindy, grupos como los Whitey's Lindy Hoppers empleaban zapatos con suela de goma, pero eran casos especiales donde se requería más agarre para ejecutar los saltos y acrobacias de manera estable. Por eso en estos números pisan o saltan en lugar de pivotar, especialmente los followers, pero aún así el suelo era de tarima. Si el suelo es de calidad, se puede ser un poco más indulgente con el calzado. No es raro ver a profesionales del Lindy con suelas de goma o de poliuretano lisas, siempre que el suelo sea excelente. Haciendo de abogado del diablo, los zapatos que no deslizan bien tienen un punto positivo. Algunos bailarines opinan que ayudan a concentrarse en el movimiento corporal, la conexión y el ritmo, sin preocuparse de mantener el equilibrio. Con este tipo de calzado tendrás que hacer cambios de peso completos en cada paso y no podrás trampear, lo cual es un buen ejercicio para moverte sin perder el ritmo. Por eso no hay que descartar este tipo de zapatos, per se, si sabemos por qué los usamos. Dicho esto, y aunque depende de las preferencias y vuestro estilo, lo ideal es un suelo de tarima de madera, ligeramente amortiguado, combinado con unos buenos zapatos con suela de cuero curtido. Pero al principio, pasar de las zapatillas de goma a unos zapatos deslizantes es como cambiar de un 600 a un Ferrari. Parece un suicidio. Te sentirás como una vaca sobre el hielo, te resbalarás, perderás el control, pero esta incomodidad inicial es parte del proceso. Un zapato deslizante no solo te hace bailar más bonito, sino que te obliga a ser mejor bailarín. Si pierdes el equilibrio, no es culpa del zapato, es que necesitas mejorar el control de tu cuerpo y aprender a moverte desde el centro. Sí, al principio pensarás, dame mis zapatillas de goma, por favor, pero resiste. Tus zapatos normales estaban enmascarando estas carencias. Por eso, veteranos como Peter Loggins recomiendan practicar con buenos zapatos en suelos muy deslizantes para mejorar tu control y tu técnica. Cuando lo domines, tendrás un rango de habilidades mucho mayor y serás mejor en la pista de baile. Los suelos y calzados rápidos nos obligan a movernos desde nuestro centro y a crear las dinámicas necesarias antes de pisar, en lugar de, como suele pasar, movernos sacando primero el pie y usando el agarre de la suela para completar el desplazamiento. Si podemos deslizarnos, estaremos obligados a movernos y a mover desplazando nuestro centro corporal, lo que se llama body leading, en lugar de tirando solo con los brazos. Los followers, particularmente, se sentirán más cómodos si el líder inicia desde su cuerpo en lugar de dando tirones, y la conexión mejorará exponencialmente. Además, por si fuera poco, se abrirá un nuevo abanico de técnicas, ritmos y formas de moverse, por no mencionar los slides y los giros compuestos. Podrás controlar tu movimiento sin necesidad de hacer cambios de peso completos, jugando con la inercia y el contrapeso. Muchos bailarines avanzados coinciden en que estas habilidades te llevarán al siguiente nivel y que avanzaron tras años de estancamiento. Probadlo. Ahora bien, ¿significa que siempre hay que bailar en suelos de tarima y con zapatos de cuero? No, si no tienes un historial de lesiones, puedes ser versátil y disponer de calzados diferentes para cada ocasión, siendo consciente, eso sí, de cómo afecta a tu estilo, técnica y salud articular. La suela de goma está bien para exteriores, suelos duros o con fricción, o cuando necesitemos buen agarre para bailar rápido o realizar acrobacias.
mientras que las suelas de cuero son perfectas para suelos lisos, idealmente tarima o laminado con amortiguación, mitigan el desgaste por torsión y permiten fluir con todas las técnicas que no son posibles de otra forma. También existen otros materiales como la suela de ante, que ofrece un agarre intermedio entre goma y cuero, o las suelas lisas de poliuretano, que hacen algunos fabricantes y que tienen buen equilibrio entre deslizamiento y amortiguación. Elegir el calzado adecuado y adaptarnos a distintas superficies no solo es cuestión de comodidad, es esencial para nuestra salud y para mejorar como bailarines, porque bailar Lindy Hop no es solo dar pasos, es una conversación entre tu cuerpo, el suelo y tu pareja. Os animo a experimentar y probar diferentes calzados para mejorar vuestra técnica, pero sobre todo para poder bailar durante muchos años. Y eso ha sido todo. Como siempre, suscríbete, déjanos tu like y tu comentario. Si quieres ayudarnos un poquito más, pincha abajo para hacerte miembro del canal. Y me encantará leer tus comentarios, experiencias e historial de lesiones. Un abrazo muy deslizante. Es que me encanta la lubricación.